Bueno, seguimos con problemas de circuitos no lineales con resistencias no lineales. A ver, estos problemas los estoy sacando del libro, de este libro. Lo pueden consultar, es el libro de Besonov. Dice teoría de curso de teoría eléctrica. Esto es de la editorial Mir, o eran de la editorial Mir, que era una editorial de Moscú, que era de la Unión Soviética, y cuando cayó la Unión Soviética esa editorial se cerró y todos los libros fueron descatalogados, ¿no? Ahora, estos libros los pueden buscar en Internet Archive y, de hecho, en el índice que sale o en el menú que sale al lado derecho, aparte de leerlo, pueden descargar el PDF y puedan hacer una copia de él, ¿no? Estos libros están descatalogados, hoy en día ya no se consiguen, ¿no? Pero bueno, esta parte teórica está bien desarrollada en el libro, podrían consultarlo. A ver, vamos a continuar. En el problema anterior habíamos dicho que teníamos estas tres resistencias en paralelo con una fuente de voltaje CD, ¿no? Ahora nos dicen que queremos encontrar el circuito equivalente entre A y B, que consista de una fuente de voltaje CD equivalente y una resistencia no lineal equivalente entre A y B. Estas dos en serie. Su circuito equivalente, ¿no? Bueno, lo primero que vemos aquí, si consideramos entre A y B la corriente I entrando y saliendo, I es I1 más I2 más I3. Habíamos obtenido la curva resultante de I1 más I2 más I3, que era la curva 4 que habíamos obtenido acá en el problema anterior, y que esa curva se había expresado como una función del voltaje B sub AB, porque B sub AB era común a las tres resistencias no lineales. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, fíjense que si la corriente I es 0, estamos en el caso de I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 igual a 0. Y ese era el caso cuando I era 0. I sub 1 más I sub 2 más I sub 3 es I. Cuando I es 0, estamos precisamente trabajando en el punto M de la curva 4, cuando I es 0. Quiere decir que el voltaje equivalente directamente nos lo da la curva en el punto M. Es el voltaje B sub AB en el punto M, que sería B sub E. Es decir, B sub E lo podemos hallar directamente en la curva 4. ¿Cómo hacemos para la resistencia no lineal equivalente entre A y B? Bueno, en este caso no vamos a obtener un valor como hacíamos antes con los circuitos lineales de resistencia, que se conseguía una resistencia equivalente a un valor. En este caso tenemos que conseguir es una curva, porque la curva tiene que describir a la resistencia no lineal. Igual que estas curvas describen a cada una de las resistencias no lineales. Bueno, ¿cómo se obtiene? Bueno, tenemos que esta curva 4, fíjense que al final es una curva igual que hicimos aquí, que la desplazamos, la giramos, las invertimos y la desplazamos. Lo que vamos a hacer, esta curva 4 la desplazamos al origen y luego sería esto de aquí y luego la invertimos con respecto al eje Y. Esta curva 4 es precisamente la que describe la característica IB y por tanto describe la resistencia no lineal equivalente. Fíjense que de hecho si I es igual a 0, si I es igual a 0 en el modelo equivalente, B sub AB es directamente B sub E. ¿Ok? Pero B sub AB es directamente B sub E porque recuerden que en esta resistencia no lineal, tanto en esta como en la equivalente, todas tienen que pasar por el origen. Es decir, si la corriente que pasa por ello es 0, el voltaje tiene que ser 0. Entonces, si I es igual a 0, la caída aquí es 0, así que B sub AB es directamente B sub E. Bueno, esta curva va a ser asimétrica, no va a tener simetría, a pesar de que estas tenían simetría, la 1, la 2 y la 3, y es debido a esta fuente de voltaje que hace, como son distintas, hace que al final la resultante no tenga simetría, ¿no? Bueno,
Entonces la resistencia equivalente no lineal es directamente la curva 4 y el valor de CD equivalente es directamente se toma en el punto M. Vamos a ver unas aplicaciones. Si un circuito contiene una sola rama con una resistencia no lineal, por ejemplo entre A y B, dicha rama puede ser aislada del resto de la red con el circuito equivalente formado por el voltaje de circuito abierto y una resistencia entre A y B. A ver, si tenemos esta red es lineal y tenemos solo una rama no lineal, una forma de hacer el análisis es hallar precisamente el equivalente entre A y B de esta red lineal. Y la podemos describir por un equivalente Thevenin, un voltaje entre A y B de circuito abierto y una resistencia de cortocircuito. Vamos a ver una aplicación. Por ejemplo, tenemos este circuito puente. Y justamente en el puente ponemos entre A y B, ponemos la resistencia no lineal. Las demás resistencias son lineales. La resistencia no lineal tiene esta característica IB. Tenemos las resistencias lineales. Y vamos a hallar el equivalente visto entre A y B para poder hallar, por ejemplo, el punto de operación. Bueno, primero tenemos que hallar el voltaje entre A y B a circuito abierto. Bueno, aquí es muy sencillo, ¿no? Aquí tenemos una rama, otra rama. Estas ramas son iguales porque entonces 4 más 6, 10, 2 más 8, 10. Así que esta corriente I se divide entre estas dos ramas y medio y medio. Tenemos este caso entonces. Y ya directamente de aquí podemos calcular I. Esto está en paralelo y ya podemos calcular I. Y una vez que tenemos I, podemos calcular el voltaje AB en circuito abierto usando esta rama. Fíjense que B sub AB a circuito abierto sería esta caída, es decir, 2 menos 2 por I medio más 4 por I medio. Nos daría I. Y por tanto B sub AB a circuito abierto es 8,34 voltios. Ya tenemos el voltaje de circuito abierto. Ahora la resistencia vista entre A y B. Equivalente, ¿no? Esto lo hacemos un corto. Si hacemos un corto entre este punto y este punto, nos queda esta resistencia de 2. Y nos queda este modelo ahora. Aquí tendremos A y aquí B. Necesitamos la resistencia vista entre A y B. Bueno, esto es un delta con delta. Una forma de simplificarle este delta, formado por 2, 2 y 8, lo pasamos a estrella, formado por 5, 6 y 7. Y de esa forma ya lo simplificamos. Aplicamos la fórmula de delta estrella, es decir, R5 sería R1 por R2 entre R1 más R2 más R0. R1, R2 y R0 nos daría 1,33. Hacemos lo mismo para R6 y R7. Y al final entonces nos queda este circuito que ya se puede trabajar, muy sencillo. Tenemos esta rama en paralela con esta más esta de 1,33. 1,33 más esto en paralelo con esto. Y nos da 4,05. Y ahora entre A y B, entre la resistencia no lineal, tenemos el circuito equivalente que sería 4,05, la resistencia y el voltaje de 8,34. Y ahora ya tenemos un circuito de una resistencia no lineal con una lineal y una fuente de voltaje que ya lo habíamos visto. Graficamos, tenemos la curva no lineal, la curva lineal de esta resistencia, la invertimos, ¿no? Y la desplazamos al voltaje de entrada de 8,34. Y la intersección entonces de la recta con la curva no lineal nos da el punto de operación, que en este caso sería 0,22 y 4,1. Vamos a ver el concepto de resistencia estática y dinámica. A ver, la resistencia estática es la relación entre el voltaje en los extremos de la resistencia no lineal, es decir, su caída de voltaje y su corriente. Es decir, si estamos operando en este punto, la caída de voltaje sería B y la corriente I. Sería B entre I. En este caso, si la graficamos desde una recta que sale del origen, está ángulo alfa, la tangente del ángulo de la recta que va del origen al punto, nos da directamente la resistencia, porque la tangente de alfa, fíjense que sería de aquí a aquí, que es B, entre esto, que sería I. Es decir,
B entre I es la resistencia estática. Bueno, para la resistencia dinámica, es un poco distinto. Es la relación entre un pequeño incremento de la caída de tensión en un punto de operación al correspondiente incremento de la corriente. La resistencia dinámica se halla como el incremento de la tensión, el incremento de la corriente en un punto de operación. El punto de operación, por ejemplo, cuando el voltaje es B y la corriente es I. Básicamente lo dice que la resistencia dinámica es la pendiente de la curva en un punto de operación. Por ejemplo, si tenemos esta curva no lineal y pudiéramos graficar la resistencia estática y la dinámica, fíjense que la resistencia estática va aumentando. La resistencia estática lo calculamos como el voltaje entre la corriente, por ejemplo, de este punto, cuando está en este punto, cuando está en este, cuando está en este. Fíjense, cuando nos movemos hacia la derecha, el voltaje aumenta, pero la corriente casi no aumenta. Como la resistencia estática es voltaje entre corriente, va a ir aumentando. Entonces tendríamos esta curva así. Inicialmente es constante, que sería esta parte, y luego empieza a aumentar la resistencia estática. Y la dinámica sería la pendiente de esta curva. Inicialmente tiene una pendiente más o menos constante por acá, luego comienza a aumentar y luego comienza a disminuir, porque se comienza a aplanar la curva, hasta que se hace más o menos constante la resistencia dinámica, ¿no? Entonces, esta sería la curva de la resistencia dinámica y esta de la estática. A ver, bueno, entonces tenemos la curva no lineal, tenemos un punto de operación. Si alrededor del punto de operación nos movemos un delta B, eso va a generar un delta I, y delta B entre de ahí nos da directamente la resistencia dinámica. Eso por definición de la resistencia dinámica, ¿no? O visto de otra forma, delta B se puede hallar como la resistencia dinámica por el delta I. Entonces nos paramos en el punto de operación, ponemos una recta tangente en ese punto de la curva y trazamos la curva. Por ejemplo, esta curva que va desde el punto O hasta se intersecta con el eje B. De hecho, esta curva B la podríamos describir como un V0 más una resistencia por una corriente. Eso quiere decir que alrededor del punto O, si las variaciones son pequeñas, esta curva, fíjense que se puede aproximar por esta recta azul, siempre que las variaciones sean pequeñas, porque si las variaciones son grandes, ya la diferencia, la aproximación ya no sirve porque la diferencia es grande, ¿no? Entonces de eso se trata la resistencia dinámica. Bueno, aquí tenemos delta B igual a RD por delta I. Delta B lo podemos hallar como un B menos B0. Es decir, cuando pasamos de B0 a B, cuando pasamos de este B a B0, y delta I entonces pasaría de I a I0. I sería aquí, pero I0 sería cuando, fíjense que I0 sería cuando estamos en B0, pues, pero el voltaje B0 se obtiene cuando I es 0. O sea que I0 es 0 y B0 es este voltaje, ¿no? Bueno, la resistencia dinámica sería B menos B0 entre I menos I0, que sería delta B entre delta I, y viéndolo con el ángulo beta, trazado con respecto a la vertical, que sería este ángulo beta, fíjense que la tangente de este ángulo beta nos da directamente delta B. Si lo trazamos también por acá, nos daría esta distancia delta B entre esta distancia delta I. Así que tenemos que B es igual a B0 más RD, que es tangente de delta,
por I menos I0. I0 es 0. Efectivamente, B se puede aproximar como B0 más I tangente de beta, que es la resistencia dinámica, o B es igual a B0 más la resistencia dinámica por I. Digamos que esta es la aproximación lineal en el punto O de esta curva no lineal. Bueno, vamos a ver algunas aplicaciones de las resistencias no lineales. Entre ellas están estabilización de corrientes y voltajes, amplificación de corriente continua, transformaciones logarítmicas y exponenciales de funciones, transductores. Esto serían operaciones analógicas usando circuitos, multiplicación de funciones de corriente continua, etc. Entonces vamos a ver varios casos. Por ejemplo, si quisiéramos la multiplicación de funciones de corriente, en este caso de voltaje de entrada, ¿cómo se podría realizar, no? Utilizando resistencias no lineales. Imagínense que queremos obtener el producto de dos funciones V1 y V2 de tensión continua utilizando como transductor simple una resistencia no lineal con características de tensión corriente cuadrática. Imagínense que podemos conseguir una resistencia no lineal que tenga esta característica IB, es decir, I es igual a una constante por B cuadrado. Y podríamos usar, por ejemplo, un amplificador magnético, un acoplamiento magnético. Ahora, para la resistencia no lineal, podríamos usar un diodo semiconductor de óxido de cobre que se aproxime, que tenga una curva IB aproximadamente cuadrática, donde I sea proporcional al cuadrado de la caída de voltaje en el diodo. El amplificador magnético, imagínense que cumple con esta función, es decir, que la corriente I se puede hallar como una constante por la diferencia de las dos corrientes de entrada. Y para la resistencia no lineal, bueno, teníamos que I es una constante K por B cuadrado. A ver, tendríamos este caso. Imagínense que entonces que ponemos dos entradas, una es V1 más V2 y otra V1 menos V2. Y la hacemos pasar por una resistencia no lineal. Y eso es la entrada del amplificador magnético y la otra entrada del amplificador. Esa generaría una corriente I1, que sería una de las entradas del amplificador magnético. Y la otra entrada sería V1 menos V2, que se hace pasar por una resistencia en serie no lineal 2, que genera una corriente I2, y sería la segunda entrada del amplificador magnético. Si pudiéramos generar esto, la corriente I1, como esto pasa a través de la resistencia no lineal, habíamos dicho que I1 se podía relacionar a la entrada como K por el voltaje al cuadrado. Si la entrada es V1 más V2, quedaría V1 más V2 al cuadrado. Esto lo desarrollamos acá. Y 2 podríamos hallarlo como K por la entrada, que es V1 menos V2 al cuadrado. Y luego la corriente de salida, usando el amplificador magnético, sería la constante Km multiplicado por la diferencia entre I1 menos I2. Es decir, esto le restamos esto. Y resulta que al final obtenemos que la corriente de salida es proporcional a cada Km y a V1 por V2. Es decir, una constante K por V1 por V2, que era lo que queríamos. Hemos hecho la multiplicación de dos voltajes de entrada. A ver, otra aplicación. Imagínense que tenemos un transductor logarítmico. Queremos hacer un transductor logarítmico de una resistencia no lineal. A ver, ¿cómo podríamos hacerlo? Tenemos un diodo de silicio en paralelo con una resistencia lineal. Esta sería la resistencia no lineal, que podría ser un diodo de silicio, por ejemplo, y una resistencia lineal R. Luego, este circuito se alimenta con una corriente continua I, dado que I se reparte entre IRN y IR, la corriente IR va a ser no lineal, porque se va a ver afectada por esta corriente IRN, que es no lineal. Luego, imagínense entonces que para corrientes pequeñas,
la resistencia no lineal es mucho más grande que la resistencia lineal R. Quiere decir que por aquí pasa muy poca corriente, siempre y cuando la corriente sea pequeña, la corriente I, y toda la corriente I se iría por R. Es decir, que IR seguiría a I. Si graficamos IR contra I, si IR sigue a I, tendríamos una característica lineal acá, para corrientes pequeñas. La corriente IR seguiría a I. ¿Qué pasa si la corriente I es grande? Bueno, la resistencia estática de Rn en este caso se va haciendo pequeña y menor que la resistencia R. Quiere decir que la mayor parte de esta corriente I se va a ir por IRN y por tanto la corriente IR va a seguir a IRN, y es decir, va a ser no lineal. Entonces pasa de ser lineal a ser no lineal. De hecho, si ustedes grafican, por ejemplo, el logaritmo de base 10 de I contra I, le da esta forma. Fíjense que esta forma, por lo menos partiendo de aquí, se aproxima a esta forma que tenemos aquí. Es decir, que si nosotros pudiéramos elegir esa resistencia no lineal y la resistencia R, diseñándolo de tal forma que podríamos obtener, eligiendo precisamente Rn y R, podríamos obtener una característica IRI que fuera aproximadamente logarítmica del tipo A logaritmo por I, A logaritmo de I. Es decir, si la entrada es I, la salida de esta resistencia lineal sería aproximadamente el logaritmo de la corriente de entrada, ¿no? Básicamente eso habría que elegir Rn y elegir R adecuadamente para lograr ese cometido, ¿no? Hay otra aplicación interesante, sería como estabilizador de corriente. A ver, imagínense que aquí queremos mantener una corriente estable dentro de un rango de valores de entrada. A ver, ¿qué hacemos? Tenemos un circuito en serie de una resistencia no lineal y una resistencia de carga RL y la entrada B. La característica IB de esta resistencia no lineal tiene esta forma. Y bueno, la utilidad que tiene esta parte plana es que nos dicen que para un rango de valores de B, es decir, de su caída de voltaje, entre este punto y este punto, la corriente se mantiene en la resistencia no lineal constante, en este caso 0,3 voltios. Y podríamos usarlo, este rango de valores, para estabilizar la corriente. Estabilizarla a 0,3 amperios. A ver, imagínense que queremos una corriente nominal de 0,3 amperios para la carga y una caída de voltaje de 6 voltios en la carga. Bueno, si la corriente es constante 0,3 y la caída de voltaje es 6, ya nos da una idea del valor de la carga. Luego debemos encontrar el rango de entrada de la tensión B permitivo, porque si B varía mucho, no nos vamos a este voltaje B, fíjense que nos saldríamos fuera del rango plano entre A y B, donde la corriente es constante. Y queremos elegir entonces este rango de valores de B, donde la corriente se mantenga aproximadamente constante 0,3. Bueno, la resistencia de carga lo tenemos en los valores nominales, pues nos dicen que cuando su corriente es 0,3, su caída de voltaje es 6. Así que estamos hablando de una resistencia de carga de 20 ohmios. Luego, bueno, aplicamos lo que habíamos dicho antes. Tenemos un circuito en serie de una resistencia no lineal, una resistencia lineal. Ponemos la gráfica de la resistencia no lineal. La resistencia lineal la vamos a graficar como esta recta. La recta que inicialmente está así, hacemos el método alternativo gráfico, la giramos, la invertimos y la desplazamos al voltaje de entrada. Esto se supone que la intersección aquí nos daría los voltajes de entrada. Esto formaría un ángulo alfa y habíamos dicho que este ángulo alfa es precisamente, la tangente de alfa es precisamente la resistencia lineal
en este caso de carga, que era de 20 ohmios, es decir, que alfa hay que mantenerlo constante a 20 ohmios. Entonces, si tenemos esta recta 20 con este ángulo alfa especificado, lo que hacemos es, lo barremos hasta que intersecte el punto B, y la recta que sale, la intersección con el eje B, nos da, en este caso, el voltaje máximo B, y si lo seguimos desplazando hasta A, la recta que sale y se intersecta con B nos daría el voltaje mínimo de B. Entonces, este sería el voltaje mínimo para B y este el máximo. Siempre que esté entre estos valores, la corriente en la carga se va a mantener aproximadamente entre 0,3 amperios. Bueno, digamos, esta es la utilidad que hay, ¿no? En este caso volvimos a usar el método gráfico, ¿no? Alfa no lo dan, así que sí podemos calcular estas dos entradas, 23 y 41. Esta sería la mínima y esta es la máxima para B. Ahora lo podemos complicar un poco más. A ver, imagínense que si la alimentación de entrada tiene una resistencia R1 y la entrada, el voltaje de entrada es constante ahora 41 voltios. No varía, sino que es constante, pero tiene una resistencia de entrada R1. Ahora tenemos que encontrar el valor máximo de R1 que garantice la estabilización de corriente para este caso. Es decir, RL sigue siendo 20, Rn sigue teniendo esta característica, solo que ahora este voltaje de entrada es constante y tenemos una resistencia de entrada R1. Y queremos hallar ese R1 máximo que garantice la estabilización de corriente. Bueno, lo primero que vemos es que en este caso ¿qué pasa si I es 0? Si la corriente de entrada es 0, aquí no hay caída, así que aquí tenemos un divisor de voltaje, V sub E. Esta es la entrada, este es el divisor V sub E. Si I es 0, V sub E es directamente la entrada, que es 41 voltios. Y tendríamos el caso donde este voltaje es 41 sobre estas dos resistencias, ¿verdad? Tendríamos este caso B. Estaríamos en este caso donde la entrada es 41, tendríamos Rn y tendríamos la carga. Estaríamos en este caso entonces. Y esto sería entonces alfa. Pero eso es para corriente de entrada 0. ¿Qué pasa si la corriente no es 0? Es distinta de 0. Bueno, es evidente que lo que estamos haciendo en este caso, la carga ahora ya no va a ser RL, sino R1 más RL, porque están en serie acá. ¿Qué pasa si entonces la resistencia de carga aumenta de RL a R1 más RL? Bueno, sabemos que la pendiente de esta recta es el inverso de la resistencia de carga, ¿no? Si la resistencia de carga aumenta, la pendiente tiene entonces que disminuir. Entonces estaríamos en este caso. Y podríamos formar un ángulo distinto de alfa. Y el rango máximo precisamente no lo dan. Recuerden que la entrada siempre tiene que estar a 41 voltios. Precisamente cuando este ángulo forma una recta que se intersecte con el punto A. Bueno, entonces esta recta se tiene que intersectar con el punto A. Y ya de aquí podríamos calcular este ángulo 2, alfa 2, y sabiendo este ángulo podemos calcular R1 más RL. RL es fijo, así que podríamos despejar R1. Es decir, sabemos que R1, ahora R1 máximo más RL, que sería este caso, esta recta, tiene que ser la tangente de alfa 2. Pero visto aquí gráficamente, fíjense que la tangente de alfa 2 sería esta distancia de aquí a aquí, entre esta distancia vertical. Esto es 0,3, pero esta distancia de aquí a aquí hay que tener cuidado, no es la diferencia entre 41, no es la diferencia entre 41 y
entre el punto A y el punto B, que era 41 menos 23, 18. Sino que es esta distancia más esta distancia. Ahora, esta distancia de aquí a aquí lo podríamos calcular de alfa, porque habíamos dicho que inicialmente tangente de alfa era 20. Aquí tangente de alfa tenía que ser 20. Y 20 salía de 6 entre 0,3. Aquí tangente de alfa es esta distancia entre esta, pero esta es 0,3. Quiere decir que esta distancia de aquí a aquí es 6. Por tanto, de aquí a aquí tenemos 18 más 6 entre 0,3. Nos daría 80. Y bueno, el R1 máximo simplemente sería la diferencia. En este caso sería 60 ohmios. Es decir, si R1 es menor de 60, podríamos tener siempre estabilización de voltaje. Bueno, lo dejamos hasta aquí.